la novela El vampiro, el escritor hondureño Froilán Turcios. Y está el presente a través de las palabras de quienes van a comentar el libro. Pero me voy a permitir leer quién fue Froilán Turcios. Froilán Turcios nació en Honduras en 1872. Fue escritor, poeta, periodista, revolucionario, coronel, intelectual y antiimperialista. Es uno de los autores más influyentes en la literatura hondureña. Su obra incluye Mariposas, publicado en 1895, Renglones en 1899, Hojas de otoño en 1904, El fantasma blanco en 1911, Prosas nuevas 1914, Floresta sonora en 1915, igual en 1915 Tierra maternal, Cuentos del amor y de la muerte en 1929, Flores de almendro en 1931, Páginas de ayer en 1932. Él también publicó más de una docena de revistas y periódicos que fundó y dirigió, entre ellos el Boletín de la Defensa Nacional, a razón de la ocupación militar norteamericana en Honduras en 1924. Ahora me voy a permitir leer el currículo de Helen Umaña. Helen es escritora hondureña que ha destacado por sus estudios sobre la literatura de su país. Sus padres se exiliaron en Guatemala por razones políticas cuando ella tenía apenas 2 años. En Guatemala vivió parte de los años más difíciles de la historia política de ese país, que sufrió una guerra interna durante más de 4 décadas. Ella es licenciada en Lengua y Literatura Española por la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la que también fue profesora. La misma situación política de Guatemala, marcada por la violencia, la obligó a regresar a Honduras en 1981. En su país ejerció la docencia en la Universidad Nacional Autónoma de San Pedro Sula y cultivó la poesía y la crítica literaria. También ha sido directora de la sección Cronopios en los diarios Tiempo y La Prensa, una de las mejores secciones culturales que ha tenido la prensa escrita hondureña. Su calidad literaria y sus aportes a la cultura nacional han sido reconocidos por instituciones públicas y privadas, lo mismo que en diversos círculos de intelectuales. En 1989 el gobierno le confirió el Premio Nacional de Literatura Ramón Rosa. En 1998 recibió el Premio José Trinidad Reyes, otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y es ella además miembro del número de la Academia Hondureña de la Lengua. Afincada en San Pedro Sula, al norte del país, Helen forma parte de un grupo de reconocidos escritores que han dado un fuerte impulso a la literatura hondureña. Entre sus obras destacan sus estudios críticos dedicados a la historia reciente de la literatura de su país, como Literatura hondureña contemporánea, publicado en 1986, Ensayos de literatura hondureña en 1992, Francisco Morazán en la literatura hondureña en 1995 y Panorama crítico del cuento hondureño en 1999. Además, escribió La palabra iluminada, el discurso poético en Honduras, que alcanza casi las 900 páginas. Como crítica literaria ha participado en numerosos congresos y seminarios dentro y fuera de Honduras. En uno de sus últimos trabajos, la novela hondureña, publicado en el 2006, ha estudiado la obra de casi un centenar de narradores hondureños, intentando un recorrido global por la novelística del país que la autora juzga como una aventura apasionante. Ella misma dice, aún corriendo el riesgo de quedarnos en niveles epidérmicos, es acceder a una especie de ventana que permite conocer estadios fundamentales del proceso espiritual y material, mediante los cuales un pueblo, una nación, ha ido definiendo los rasgos peculiares de su rostro, las señas básicas de su identidad. Helen, es un honor tenerte aquí con nosotros. Gracias, bienvenida. Y me voy a permitir leer también el currículo de Roberto Carlos. Roberto Carlos Pérez nace en Granada, en Nicaragua. Es músico, narrador y ensayista. Desde los 11 años vive en los Estados Unidos. Estudió la trompeta en la Escuela de Bellas Artes Duke Ellington School of the Performing Arts y se licenció en música clásica por Howard University. Es profesor de Historia y Armonía de la Música en the European Academy of Music and Art. Ha publicado cuentos y ensayos críticos para revistas nacionales e internacionales como Carátula, Revista Cultural Centroamericana, El Hilo Azul, Revista Literaria del Centro Nicaragüense de Escritores, Lengua, Revista de la Academia Nicaragüense de la Lengua, y El Sol News, periódico de noticias de Nueva York, entre otros. En 2006 publicó su primer relato, El apedreamiento en la prensa literaria. Alrededor de la medianoche y otros relatos de vértigo en la historia es su primer libro. Ha sido incluido en la antología Flores de la Trinchera
Radiografía de la narrativa nicaragüense, publicado por el Fondo Editorial Soma en 2012. Roberto Carlos actualmente estudia la maestría en literatura española en la Universidad de Maryland. Gracias, Roberto, por estar con nosotros. Gracias, Ángeles. Después de meses de trabajo, pues la tenemos acá. Tienen acá a una mujer espléndida. Escribe, le preguntaba, se levanta a la 1 de la madrugada para escribir durante la madrugada, y el tomo de ella, que es la novela hondureña, es una maravilla. O sea, que en un país, como ella dice, la novelística, y estoy citando a Péjele, la novelística hondureña no está como para no es tan pobre como afirman propios y extraños. O sea, que el problema es que cuando nosotros dijimos que queríamos lanzar una novela publicada en 1910 hondureña, la primera pregunta es: ¿en Honduras se han escrito novelas? Usted nos da la respuesta. Es corriente que se diga, es como con Voz Populi, en Honduras no hay novela, y en realidad ahí hay una cantidad de textos que quizás no llegan a ser el sumum de la literatura, pero son los esfuerzos. La literatura no nace de un día para otro, sino que es como todo un proceso, que es un escalón hacia arriba. Claro. Y hace como 2 años hemos llegado a una obra cumbre, que la platicábamos con los compañeros, que es equiparable a cualquiera de un Vargas Llosa o de un Sergio Ramírez, escrita por un escritor hondureño que murió a los 53 años, lamentablemente, y que se llama La Guerra Mortal de los Espíritus. Una obra maestra. Yo le voy a hacer una tercera lectura y cada vez es una satisfacción, el orgullo de encontrarme con una obra exquisita. Remontándonos un poco al origen, y perdón por darle la vuelta, pero el propósito es llegar a él, a Froilán, que desgraciadamente no nos acompaña hoy. Es admirable verlos a todos ustedes, rendirle tributo a un autor que ya no está con nosotros, en un punto en donde pues, la literatura, la novela, los clásicos ya no tienen lugar. O sea, en vez de leer un clásico, leemos un bestseller, porque eso nos entretiene más. Sin embargo, Centroamérica, en el 4º Congreso de la Lengua que acaba de suceder en Panamá, quedó en la periferia del libro. O sea, entre los países hispanohablantes somos los que menos publicamos libros. Y si menos publicamos, menos leemos. Es decir, las cifras son, pero que se le sale el alma de la boca, que se le sale el alma de la boca, porque no hay. Entonces, el referente es, pues, en Centroamérica no se escribe. Sin embargo, tenemos una obra que se inserta dentro del canon literario, no solo hondureño, sino a nivel transnacional. Estamos en una novela donde la dicotomía entre lo romántico y lo moderno, el modernismo, no se define tan clara. Algunos la definen como una novela romántica, otros la definen como una novela modernista, y ¿dónde queda? Se supone que el modernismo tenía que terminar en los centros culturales, por ejemplo, México, que sí lo hizo, Buenos Aires, pero en Honduras. En Honduras es admirable tener una novela modernista en Honduras. ¿Qué me dice de eso? No solo una novela modernista, está también el gran poeta modernista Juan Ramón Molina, que para muchas personas yo los he escuchado decir que escribió poemas equiparables a los que escribió Rubén Darío. Entonces esto nos indica pues, que en realidad solo lo que ha faltado en Honduras es una política cultural de difusión. Claro, incluso en el 4º Congreso de la Lengua, las razones que dan escritores como Sergio Ramírez Mercado y tantos otros que se reunieron en Panamá hace más o menos, un poco menos de un mes, precisamente es la falta de educación, la falta de las instancias gubernamentales de darles este tipo de libros para que la gente se eduque y poder forjar una nación que avance, que se salga. Ahora, quizás no le contesté su pregunta, pero la pregunta específica que me estaba haciendo sobre Froilán, a ver si puede... Lo que a mí me parece muy curioso es que, siendo Honduras un país tan alejado, por ejemplo, de los grandes centros culturales, hablemos de Centroamérica. En 1513 Pedro Arias zarpa para Castilla del Oro, que en palabras de Cristóbal Colón es el lugar, Castilla del Oro, es lo que ahora es Centroamérica, ¿no? Donde abundaba el oro, o sea que se creía que era la tierra prometida para los españoles que llegaban buscando oro, y sin embargo nos quedamos alejados de los grandes virreinatos, virreinato en Nueva España, virreinato de Granada, el Río de la Plata, y Centroamérica sigue ahí, sigue
en nada. Pero ¿cómo surge una obra como esta? Yo creo que la explicación es sencilla en alguna medida. Froilán nace en Juticalpa y él es miembro de una familia acomodada. Su padre es comerciante con mucho éxito. Él vive en una casa llena de objetos traídos de Europa, de mucho gusto. Entonces él tiene una formación. Además se lee todos los libros que encuentra en Juticalpa, los de su casa y además de bibliotecas vecinas. Cuando lo ven al chico vislumbrando el interior de ciertas casas, le dicen, ¿y por qué estás viendo? O lo conocen, y entonces le prestan libros. Entonces él, esa vocación literaria le nace justamente de lo que ahora tanta falta nos está haciendo en la juventud, la lectura. Entonces él es un hombre que se va a formar dentro y además él sigue leyendo cuando se va a Tegucigalpa y por su vocación literaria que pronto entra a formar parte de los consejos editoriales de los diarios, o él funda revistas, está muy vinculado a la cultura del mundo y en la medida de las posibilidades de la época, a él le envían los textos contemporáneos, porque él va a dar en sus revistas justamente fragmentos de estos libros para divulgación entre la familia hondureña. Y además con esto, en la época se enviaban esas revistas a distintos escritores de Hispanoamérica y de España, que a la vez difundían o le mandaban cuestiones. Entonces hay una explicación de tipo económico, cultural, que está diciéndonos por qué este niño en una provincia que si Tegucigalpa era pequeña, ¿cómo podía haber sido Juticalpa a fines del siglo XIX, en 1872 que él nace? Entonces ese es un factor, pues. Claro, es decir, estamos ya de cara al modernismo, el movimiento literario que hoy por supuesto es completamente incomprendido. Es decir, estamos ante la modernidad de la literatura. Es el choque que los escritores ven en relación a la máquina, en la revolución industrial, los aterroriza a ellos. Y sin embargo le brinda las armas que necesitan. Por ejemplo, cae en la Casa de Contratación de Sevilla, inmediatamente y con las independencias, por ejemplo, Latinoamérica ya no tiene que depender de los libros que iban de España, que eran los libros de catecismo, eran los de religión. Entonces entran los libros franceses, entran libros que antes no había. Y vemos, por ejemplo, en partes de la novela El vampiro, o sea, que inmediatamente la novela remite al famoso personaje de Bram Stoker, ¿no? Drácula. Y sin embargo, para no darles el spoiler, porque tienen que ver esa escena final, que es decir, dañaríamos la película si le damos el final. Y no se puede. Entonces, vemos a Rogerio, el personaje principal. Entonces la relación amorosa muy cándida, típica del romanticismo entre Rogerio y su prima política Luz. Y entonces vemos todo este arribo a Centroamérica de partituras francesas, libros franceses, y esa es la educación de Rogerio, que a su vez es la educación de Froilán Toussaint, y ahí queda plasmada. O sea, estamos de cara al modernismo. El modernismo, aparte de Rubén Darío, vemos que rebota en Honduras, y que más, hay más modernistas en Honduras. Es decir, y no solo rebota en Honduras. Recuerden usted que si antes nos venía todo de Europa a nivel artístico y literario, con el modernismo, que lo va el gran maestro Rubén Darío, va a darse el fenómeno contrario. Empieza a fluir la influencia de lo literario hacia los escritores de España. Entonces es un fenómeno ya de los dos lados, y se ha roto pues esa unidireccionalidad a nivel artístico, y creo que eso ha seguido sucediendo. Eso ya es imparable, ¿verdad? Una vez suelta las ruedas de la historia, esto sigue. Sí, es más, volvemos al modernismo, porque esta es una novela que está de cara completamente al modernismo literario, ¿no? Y los modernistas, Rubén Darío, Froilán Toussaint, todos ellos encuentran el insulto en España. Unamuno llega incluso al asunto racial. Dice que Rubén Darío no es nada más que un indio que se le asoma la pluma por el sombrero. A Sorín los acusa de hollín. Los insultos se dan, pero en realidad están luchando por lo mismo, ¿no? Los modernistas luchan porque el español se exalte. Estamos ante la caída del imperio español. Estados Unidos les arrebata Cuba,
y las Filipinas, Guam y el Imperio Español, que dominó por tantos siglos, el primer imperio global se detiene abajo. Y sin embargo, uno ve en Froilán, ve Rubén Darío al hijo respondón que le está diciendo a los españoles: ya no necesitamos de ustedes para articular nuestras palabras. Y en esa palabra, somos nosotros. En esa reacción está justamente el advertir que los que antes estaban arriba quieren levantar la voz, claro, y que la están levantando con gran propiedad, porque antes de Darío y de su gran renovación que hace en la prosa, si nosotros leemos del siglo XIX esos textos, esos ensayos, los sentimos pesados, fravosos de leer, justamente porque eran unas oraciones de media página o de toda la página. No había un punto que nos obligara a parar, y con barroquismos que a veces no se podían decodificar. Entonces, el gran acierto, a mi juicio, de Darío es justamente en el campo de la prosa, porque la hizo fluida, sensual, rítmica, logró que los adjetivos y los sustantivos estuviesen en su justo equilibrio. Entonces, leer los cuentos de Azul, por ejemplo, yo siempre que los leo me quedo admirada, pese a que los leí desde que era chica, porque encuentro justamente un manejo de la prosa exquisito, que esto va a ser también, se va a reflejar en Enrique Gómez Carrillo, por ejemplo, en Guatemala, en Arévalo Martínez de Guatemala, y también en un escritor como Froilán Turcios. Es que estamos ante una experta en literatura centroamericana como no tienen idea. Que se ha leído todas las novelas y que se ha leído todo, porque lo ha leído todo Helen Umaña. Helen, entonces estamos, Rubén Darío agiliza la prosa, Martí lo hace y Froilán Turcios aprende bien la lección. Pero aprende bien la lección. Estamos en una novela situada a finales del siglo XIX en la antigua Guatemala. Pero él es hondureño. ¿Por qué sitúa la novela en la antigua Guatemala y no la sitúa en una ciudad hondureña? Yo creo que muchos de ustedes conocen Antigua Guatemala, una ciudad cuyas ruinas, cuyo ambiente, más en la época de Froilán, que si él fue en el siglo XIX, a fines del siglo XIX a Guatemala o principios del XX, ha de haber sido una ciudad tranquila, no como ahora que Antigua es un mundo diferente, pero en esa época aquellas iglesias derruidas eran el ambiente ad hoc para un tema como el del vampiro. Entonces hay ahí una explicación, era el ambiente místico, mágico, tenebroso, sombrío, el adecuado para una historia de esto. Incluso el Fantasma Blanco, que es una novela exquisita, solo que muy breve, también de Turcios, está en la misma Guatemala, la antigua Guatemala. Incluso la visión del escritor siempre es como que se adelanta a su época. Leyendo las páginas del vampiro, una de las preocupaciones de Turcios, imagínense cuál es, la destrucción de la antigua. Es decir, él está diciendo 100 años antes, un fenómeno que ahorita está muy cerca de ser realidad, que es la destrucción del patrimonio cultural por el turismo incontrolado y además no bien manejado, porque no es ir contra el turismo, es la destrucción que no se prevé y entonces puede ocasionar esta destrucción. Y él va a estar diciendo, incluso se pelea con algunos personajes porque él quiere impedir que el ferrocarril llegue a Antigua, pero no tanto por oponerse al progreso, sino porque es la destrucción de todo lo que simboliza el pasado. Se tiene que ahora la máquina de turista y aquel que ha estado en Antigua Guatemala se darán cuenta que en la Antigua Guatemala, bueno, cuando lean la novela, se darán cuenta que por supuesto no tenía una bolita de oro para saber lo que iba a pasar, pero no era tan difícil prever lo que ahora se ve, por ejemplo, en Antigua Guatemala, un anuncio de McDonald's en una casa antigua, preciosa. Está sucediendo, por ejemplo, en Granada de Nicaragua, en Cartagena de Colombia, que eso ya no vive la gente ahí. O sea, que se cumplió, la profecía de Froilán se cumplió. E incluso hay otra novela hondureña que se llama Eva Crucificada, claro, de Antonio Rosas, que aquí hay algún hondureño, saben a quién nos referimos, que también está ubicada en la antigua Guatemala y su tema también tiene un toque de violencia también muy fuerte. Helen, y háblenos un poco de los personajes. Tenemos a Rogelio, tenemos a Luz, son parte de una élite, por decirlo así, que reciben todos los beneficios que trae el barco de vapor, los libros, las partituras. En la novela, si uno quiere hacer un tratado musical de lo que se bailaba y lo que se escuchaba, incluso Rogelio, como todo buen
hombre decimonónico, él le dice es que la mujer no puede bailar un vals, porque acuérdense que es la primera vez que la mujer se une completamente al hombre y se convierte en un asunto muy sexual, y él lo condena completamente. Pero claro, no es Froilán, es Rogerio, en voz de Rogerio que está hablando. Yo creo que es sobre todo las últimas páginas de la novela son un itinerario respecto de ese mundo cultural del siglo XIX. Entonces vamos a encontrar la referencia a escritores clásicos como Edgar Allan Poe, por ejemplo, Byron o cualquier otro que sea parte de ese romanticismo que era lo mejor de la época en Europa. Entonces eso lo ha bebido Froilán desde que está chico hasta que se muere probablemente. Entonces ahí es todo un cuadro de época. Exacto. Y además Rogerio y su prima evidentemente pertenecen a una élite económica. Él habla de el carro que hice traer de Guatemala, desde Antigua Guatemala, tiene tales lujos, o el tipo de... ellos además se creen superiores a la plebe. Entonces es una aristocracia probablemente no tanto de sangre, sino la que da el dinero. Es la burguesía, completamente. Estamos ante una pareja burguesa, ¿no? Pero a ver, hablemos un poco en sí. El amor de ellos, cómo lo manejan. Es decir, sí. Los personajes están, si ustedes, algunos de cierta edad, leímos María, de Jorge Isaac. Entonces, esa novela que nos hizo llorar hace 40 años. Entonces, va a ser el mismo tipo de personaje, el mismo tipo de amor idealizado, con todos los rasgos de toda una canonización romántica, como es una muchacha pura, frágil, muy amante de los vestidos blancos, como Blanca Olmedo, por ejemplo. Es decir, es un amor idealizado. Completamente idealizado, se conocen desde niños, es un amor que comienza ya la pasión, es decir, de padecer desde chico, entran en la adolescencia, el amor no se altera, excepto cuando deciden casarse y ella pone la boda, y es donde se desata todo, porque estamos hablando ahorita de una novela María, no Los Enamorados, pero estamos hablando de un libro completamente que entra dentro del género fantástico. Y si no me equivoco, es la primera vez, como usted lo apunta, es la primera vez que en la novelística hondureña entra la literatura fantástica. Así es. Y también, si nosotros nos damos cuenta que, por ejemplo, a nivel del romanticismo, en la novela hay lo menos unas 4 o 5 indicaciones de lo que va a ser ese. Uno ya sabe qué va a pasar, por los indicios que va dando el novelista de algo que iba a ocurrir en forma trágica. Alude, por ejemplo, a una capa roja, un poco siniestra, porque es del padre de Rogerio, que murió en condiciones también un poco misteriosas. O sea, la novela sigue un patrón romántico con un ropaje modernista. Claro. Así es, esa es la clave. Encontró, no es solo una imitación, sino que hay ahí toda una invitación a una nueva manera de enfocar el hecho literario. Y yo creo pues que esto, lo que usted dice, hay ese cambio que se da en un momento determinado de la novela, en donde parece que estuviéramos en otra etapa del desarrollo mismo. Sí. Y por utilizar un nombre ahí un poco pesado, Svetlana Todorov, que escribe sobre las reglas de lo fantástico, pues es dar y no dar. Dar suficientes datos como para crear la duda, pero suficientes datos como para dejar el misterio. Y la novela se desenvuelve en esa, o sea, el lector en algún momento no sabe en qué momento está. Es decir, muchas posibilidades, pero pocas respuestas. Yo creo que ese misterio que nos lleva a esas dudas es parte también de una estética romántica. Si ustedes recuerdan a Gustavo Adolfo Bécquer, con esa preferencia o gusto por lo que no es totalmente explicable, como la muerte, por ejemplo, los cementerios, qué pasa tras ese mundo que está más allá. Entonces también en la novela hay muchas páginas relacionadas con el tema de la muerte. Es decir, se podría decir, por ejemplo, que el romanticismo, el romanticismo une la línea, es decir, no es posible trazar una línea entre el mundo real y el mundo
más allá, o sea, a pesar de que estamos ya en un mundo secularizado completamente, igual se llega, ¿no?, a la duda entre lo que es real, lo que es sobrenatural. ¿Qué pasa? Ya estamos... Yo creo que también es parte de la habilidad de decir qué pasó exactamente, quién es el vampiro, por qué ocurrió tal situación, por qué la señora tiene la calavera. Entonces todo esto hace una serie de preguntas que en realidad no van a encontrar respuesta. Es que les estamos dando un poquito de información para que compren la novela después. Yo creo que también incluso podemos hasta pensar que Turcio se adelantó. Muchas de las novelas contemporáneas son de final abierto. Es decir, el escritor no dice, como lo que ocurre en las cuentos de infantiles, se casaron y fueron muy felices. Ahí termina todo, ¿no? En toda la novelística contemporánea hay un final que dice, es la hora del lector, dijo por ahí un crítico. El lector tiene que completar. Nos está casi proponiendo un ejercicio de interpretación que a la larga puede enriquecer. E incluso yo creo que para un novelista es tentador darle final al vampiro, es decir, hacer una novela de todas estas preguntas que van quedando abiertas en el texto. Sí, porque en realidad, de nuevo, nos remitimos al personaje siniestro de Bram Stoker, que es anterior a él, ¿no? El conde Drácula, que viene del modelo de Vlad el Impalador, pero aquí Froilán da un salto. O sea, no es la figura típica, no esperamos al conde vestido con la capa que va y dirige la gente del demonio con por ejemplo, Lucy Westenra, que es uno de los personajes que es la gente que le consigue la víctima a Drácula. Pues aquí vemos Lucy, Lucita, el personaje, esa similitud, pero en realidad no estamos ante un personaje de Bram Stoker. Es un vampiro un poco raro. Es decir, en la historia del vampirismo, ese tema del vampirismo, ¿verdad?, que ha tenido tanta divulgación, pero ahí está él dándonos otro tipo de vampiro. Inclusive, no sé si se ha aventurado, pero a mí me pareció, inclusive, quizás es un atentado, pero yo vi en ese vampiro una especie como de recuerdo del famoso nahualismo de los indígenas mesoamericanos, ese desdoblamiento ellos creían que un hombre, el individuo al nacer, adquiría un nahual, y generalmente el nahual estaba señalado por las pisadas alrededor de la cabaña donde había nacido. Ahí, si era un lobo, su nahual es el lobo. Incluso hay un autor mexicano, un poco en una situación de broma, nos va a poner el mismo caso, nace un niño en un hogar mexicano y le van a poner creo que el nombre de bicicleta, porque la huella que se marca alrededor de la cabaña es la de una bicicleta. Eso ya es una interpretación humorística, quizás irreverente, del nahualismo. Pero ¿por qué te iba a cierto esto? Porque el personaje va a transformarse no sabemos en qué se desdobla, pues. No lo sabemos, pero incluso esa interpretación... Es eso de Rogerio, ese Rogerio, ¿será el vampiro? Él es el vampiro, él se desdobló en el vampiro, y hay muchos indicios al respecto. Eso ameritaría, por ejemplo, un estudio específico, ¿verdad?, que hay que hacerlo, porque, por ejemplo, hay un determinado momento en que él está viéndose en el espejo, y entonces no se reconoce en el espejo, se ve como una cosa, él sale de una enfermedad, porque la chica le dio accidentalmente lo hirió, entonces sale de una recuperación fuerte, y cuando se ve en el espejo, se ve casi como una especie de monstruo o de ser que no es él, y así hay otros, la capa roja que él se viste, la capa roja, que era de su padre, que había muerto en circunstancias también misteriosas y trágicas. Entonces, como que hay que unir todos esos indicios para ver si Froilán estaba planteando, y no lo quiso decir evidentemente, que Rogerio es la encarnación de ese vampiro que tal vez fue su mismo padre, porque en su mismo padre hay una situación inexplicable en su muerte, ¿verdad? Entonces ahí, eso es otro estudio y le vale la pena investigar. Entonces usted, como escritor centroamericano, me toca esa tarea, pero no está del todo descabellado el asunto del nahualismo que usted plantea en el prólogo,
excelente que escribió para la novela, porque por supuesto no estamos en Rumanía, no estamos en el mundo, en Europa, por ejemplo, no es Bram Stoker, estamos con un hombre que nació, se educó, creció en Centroamérica, donde estamos en contacto con la cultura indígena. Además, en la otra novela que tiene el mismo tema misterioso, que es El fantasma blanco, que a mí me gusta más que el vampiro, así es que edítenla. Entonces, en esta novela hay un momentito determinado en que él habla con elogio de ese libro bellísimo que todos deberíamos de leer, que es el Popol Vuh. O sea, ahí hay una referencia al Popol Vuh directa. Entonces esto está comprobándonos que Turcios estaba muy al tanto de la mitología indígena. Entonces no podía ignorar lo que era el nahualismo, porque además Antonio de Ler lo va a describir específicamente para los lencas de Honduras, la parte occidental. Y todo esto viene en realidad desde los olmecas, para ir más atrás hacia Mesoamérica. Eso del nahual, ¿verdad? Incluso la palabra nahualismo viene de los nahuas, la misma raíz. El nahualismo es una cuestión extendida no solo a nivel de los lencas, sino que también en Honduras tienen los lencas. Esa idea de transformarse en un animal. Claro. Yo creo que hay de todo un poco, justamente por el respaldo que le da él, el ser una persona nacida en una región en donde lo indígena no se extinguió totalmente, sino que quedó maltrecho, pero con una gran capacidad de recuperación extraordinaria. Claro, sí, y por supuesto vemos ahí la observación suya del posible el nexo que hace él con la tradición vampiresca de Europa, y metiéndole rasgos que vienen completamente de ese libro tan maravilloso del Popol Vuh. Pero bueno, volvamos a situarnos en la figura de Froilán, el autor que hoy no está con nosotros, pero que en realidad está. Froilán dijo algo muy tajante para la época, pero es que hay que entender la época en que Froilán, es una época muy difícil para Centroamérica, como todas las épocas. Vemos una Centroamérica desbaratada hoy, la vimos desbaratada ayer, e incluso la hemos visto desbaratada siempre. O sea, él dice, fuera de mis memorias, o sea, su autobiografía, que deben publicarse en la forma que sea posible, estoy resuelto a quemarlos, o sea, los libros que él tenía hasta la fecha, antes de permitir que se impriman ediciones sórdidas y vulgares. Son obras nacionales de notoria importancia colectiva y de verdadera valía. Obras, por qué no decirlo, prescindiendo de ridículas modestias, útiles y bellas, y cualquier gobierno de mi patria, sea nacionalista o liberal, tiene el deber de publicarlos en ediciones empastadas, elegantes y duraderas en Europa o en Estados Unidos. Si así no se hace, mi adversa suerte me impide editarlos en esa forma, empeño mi palabra de honor de quemar esos libros. No lo hicimos. Aquí está. Afortunadamente no se quemaron, ¿verdad? Como los libros de Kafka, que también él dijo, quémenlos. Sí. Afortunadamente no se obedeció su última voluntad. Hay alguna cuesta que tengo que, respecto de lo que usted me está sugiriendo, dos cuestiones. Una, que editen las memorias de Turcios. Es uno de los libros más lindos que él escribió, que es todo un recuerdo de su infancia, de su juventud, de sus vínculos políticos, y la lectura es muy, muy agradable, muy agradable. Entonces las memorias, por un lado. Otro, esa recomendación de editar libros hermosos. Eso, y yo creo que esto en Honduras, las ediciones que hay del Vampiro lamentablemente no han tenido esa delicadeza en el aspecto físico. Se han editado con papel periódico, que a los pocos años está amarillo, hojas que se desprenden, carátulas tenebrosas pero sin gusto. Yo creo que no se cumplió en Honduras eso que él quería, las ediciones de sus libros hermosos. Porque el libro es todo, el libro no es solo la historia que se nos está contando, es también el placer de ver la calidad editorial, el poner los títulos en una forma armoniosa a la vista. Entonces yo creo que Casasola tiene esa meta de hacer libros de calidad en cuanto a su contenido, pero también de prestancia física, porque también eso es un halago para no solo para el autor, que se le está honrando a través de una edición digna, sino que también es un signo de respeto para el lector. Es decir,
¿Por qué vamos a hacer libros malos si van para los niños pobres o de una escuela o para las instituciones de Estado? Esta es mi parte del respeto. Al público hay que darle lo mejor en todo sentido. Esta edición, Mario y Oscar la prepararon en base a la edición parisina, de la cual se imprimieron solo 12 copias. Una de ellas está en la Biblioteca del Congreso. Hay versiones en Honduras, son versiones muy descuidadas, cambian los nombres, una coma por aquí. Y sin embargo, esa edición hondureña me llamó la atención porque van por la edición número 30 y no sé cuánto. Es decir, Froilán tiene leído, es estudiado, pues... Yo creo que tal vez no es estudiado a nivel de lo que debería ser. Okay. Siempre la lectura en nuestros pueblos lamentablemente está muy bajo. Según alguna encuesta, que no sé si será confiable, decían que en Honduras se leía el 2% de las personas. 2% parece ínfimo, ¿verdad? No sé si será creíble, pero es una de las últimas. Usted les pregunta a los muchachos, por ejemplo, en encuestas que se han hecho, quién fue Juan Ramón Molina, quién fue Turcios, y son muy pocos los que saben llegar a la respuesta correcta, lo cual evidencia que no está al nivel que debería estar la lectura. Pero las ediciones de este número elevado, sí hay un respeto por Turcios. Es decir, dentro de toda esa limitación, hay pocos autores que han llegado a ser simbólicos. Creo que Juan Ramón Molina, Turcios, y de ahí ya empezamos a dudar si ponemos más nombres, ¿verdad? Pero Clementina Suárez a nivel de la poesía, por ejemplo. Pero esto puede indicar, por ejemplo, algún fenómeno que se ha dado, que es la lectura obligatoria de los textos en los colegios. Entonces esto obliga a la compra del libro y el chico, cuando se le obliga, generalmente lo que genera una lectura obligatoria a veces es anticuerpos contra la lectura. Es decir, quizás esto explique un poquito esa cantidad de ediciones, pero sí hay un respeto. Nuestros padres o abuelos, fíjese lo que estoy diciendo yo, sería como mi padre a fines del siglo XX, década del 20-30, le recitaban a usted textos de Molina, le recitaban poemas de Froilán Turcios, la oración del hondureño. Quiere decir porque se da un fenómeno que yo lo he estudiado en alguna de mis libros, que lo voy a en uno del libro que ya tengo terminado, que es el de alrededor de la década del 80 hay un corte brutal en la educación, a nivel de la cuestión de planes. Entonces, por ejemplo, los textos en los que estudió mi papá, mi mamá y nuestros abuelos eran textos que tenían mucha información literaria y que incluían textos de Molina, de Turcios, de Rafael Leodoro Valle y de todo lo que era mejor de la época Claudio Barrera. Pero a partir de una mutilación de tipo humanístico que viene desde una reforma casi a nivel del latinoamericano, en donde los textos empezaron a orientarse hacia otras áreas y lo humanístico se cercenó. Entonces se suprimió una gran cantidad, y usted ve los textos que se están dando a nivel del español, tienen gramática, y la gramática es importante, pero la literatura solo se reduce a 5 páginas, contaditas, en 195 de otros temas. Y esas 5 páginas tienen cosas como esta. Juan Ramón Molina escribió Tierra, mares y cielos, punto, como ejemplo de oración, pero no le ha puesto un poema de Molina para que los alumnos lo analicen, lo gocen, o mucho menos que lo memoricen. Y así con todos los nuestros. Entonces es una mutilación a nivel casi general de los textos, que la mayor parte de las veces han sido hechos en el extranjero. Y que solo se hondureñizan con un barniz de ese tipo. Es decir, les dejan una partecita para que metan oraciones o 3 líneas con un poema de Pompeyo del Valle, una estrofa de Roberto Sosa, y de ahí ya no pasan jamás. Estamos ante el apocalipsis. Entonces son muchachos que a veces ni la gramática les gusta, porque la gramática es árida, y si no han recibido ni siquiera literatura para acercarlos al placer de la lectura, la situación se agrava. Yo creo que no es el apocalipsis, pero sí yo creo que yo pretendo en ese libro que todavía no he publicado hacer un llamado de alerta a que los maestros retomemos la ruta hacia
hacia una verdadera reforma educativa, por ejemplo, a nivel de los textos. Y él era poeta. Froilán era poeta, no solo era narrador, era periodista y era poeta. Y en una parte del libro hace una de las mejores defensas de la poesía que se han hecho en español, quizás en cualquier lengua, me atrevo a decir. Tenemos el antecedente de Don Quijote en la segunda parte, cuando el bachiller le pregunta a Don Quijote, porque el papá no le deja escribir poesía, y entonces Don Quijote hace una gran defensa de la poesía. Froilán hace una gran defensa de la poesía, y desgraciadamente en lugar del poeta, pues el poeta ya no tiene el lugar que, por ejemplo, es decir, en la sociedad hondureña del siglo XIX, principio del siglo XX, el poeta era un ser reclamado por la sociedad, tenía una autoridad, tenía una razón de ser. Ahora ya no, ya no. Hay poetas en Honduras en este momento. ¿Existe razón de ser poeta? ¿Existe razón de ser escritor? Yo creo que siempre existe razón de ser, ¿verdad? La literatura, con toda esa crisis, justamente la misma crisis puede llevar a ser el gran poeta. Entonces yo creo que, bueno, ustedes piden nombres, tenemos a un Roberto Sosa, cuya poesía es exquisita, equiparable a la cualquiera en lengua española, ahí no está de menos. Es un país pobre Honduras en cuanto a su economía y a una política corrupta en términos generales, pero en cuanto al campo poético, literario, yo creo que está a la altura. Por ejemplo, en la pintura hondureña es también maravillosa en algunos de sus pintores, o sea que no es apocalipsis, sino que es, retomemos quizás ahí en Honduras el rumbo que debe ser, porque no es posible que nuestros países estén sumergidos siempre en un caos, ¿verdad? Algo tiene que hacerse. Algo tiene que hacerse. Y quizás lo que ustedes están haciendo, y a eso me quería referir, y quizás ya no me va a dar tiempo. Y si yo estoy aquí a veces es por esto, porque cuando vi el trabajo de ustedes, pues yo dije, hay que apoyar a estos muchachos, a estos chicos. No les gusta que les diga así, pero le digo, pero para mí es usted un chico. Entonces, porque el esfuerzo de publicar es algo que solo el que está metido en eso sabe lo que esto cuesta. Este libro lleva cientos de horas de trabajo, porque no es solo cuestión de copiar el libro de Froilán, sino que ver que no se vayan los errores, que esté fiel al libro que se está escribiendo y a toda esta tarea de buscar cómo publicarlo. Entonces yo creo que Casasola está haciendo un llamado de atención. Ellos no solo quieren publicarlo de lo mejor que se ha escrito en Centroamérica, es un llamado, y publicarlo aquí en Estados Unidos también para mí tiene otro significado. Es un llamado a los latinoamericanos que viven aquí, que retomemos la raíz latinoamericana para conocerla, para ver desde nuestros respectivos trabajos cómo podemos mejorarla, y eso ustedes lo están haciendo. Entonces, en ese sentido yo los felicito, me siento contentísima de haberlos conocido personalmente, y pues yo constantemente les voy a decir, publiquen esto. Bueno, estaba hablando específicamente de dos personas que hoy nos acompañan, está Óscar Estrada y está también Mario Ramos, que son los fundadores de Casasola. Ellos, y nadando a contracorriente, han decidido lanzar un sello que se llama Clásico Centroamericano, que hoy lo estamos inaugurando con usted acá, que es una de las autoridades sobre la novela en Honduras, literatura centroamericana. Y estos jóvenes, yo no sé hasta qué edad nos van a seguir llamando jóvenes, pero hacen lo que nadie quiere hacer. O sea, ¿por qué rescatar una obra de 1910 cuando es más factible publicar un bestseller o una novela que en realidad aluda al público contemporáneo y se llevan ellos? La idea es magnífica y hay que darle el crédito que nos merece. La idea es de Mario Ramos y de Óscar Estrada. Hablando con Óscar, me decía que la novela de Francisco La Infiesta de Guatemala de 1879. Yo me eduqué en Guatemala y ahí estudié, desde los 2 a los 38 años. Entonces me eduqué en letras y sin embargo yo no conocí esta obra. Es decir, yo estoy contentísima porque sé que a muchos amigos guatemaltecos esta obra va a caer de perlas, porque es un escritor
del cual no se ha hecho el suficiente difusión. Entonces es también otro aporte. Y yo creo que el trabajo de ustedes es un trabajo, no están buscando un bestseller, porque están buscando textos con valor histórico y además de tener valor literario, representen algo en la historia de la cultura de un país. Entonces, Froilán es fundamental en la historia de la cultura hondureña, fundamental hasta cuando él muere, que es en el 42 o 43, 1943. Él fue, además de todo eso que usted ha mencionado, un gran difusor de la cultura mundial, porque en sus revistas, que en la época se alabaron por ser exquisitamente seleccionados los temas y los textos, él escogía lo mejor de los poetas y de los escritores europeos y de Latinoamérica, y difundía la revista porque la mandaba a los grandes escritores, y ahí están las cartas de respuesta que él incluía en la revista Ariel. Otra cosa, Honduras era pequeña, en esa ciudad, y las revistas de Froilán circulaban, lo que ahora no ocurre, circulaban en muchos de los hogares hondureños, aún de clase media, media para abajo, porque no eran revistas pues onerosas en cuanto a lo que costaban. Y él se convierte en maestro a través de esta difusión cultural. Entonces ahí está un papel de él fundamental. Además, por ejemplo, de su actividad política, que ese es otro rubro que es digno de tomarse en cuenta. Él va a tomar la batuta de un movimiento de dignificación en Honduras, cuando en 1924 hay una invasión no requerida y no querida, y que entonces le logra él que una cantidad de personas, amas de casa, escritores, firmen el Boletín de la Defensa Nacional, que va a ser la exposición de por qué no queremos en Honduras injerencia. Un poeta, Luz, un verdadero poeta, es un ser omnipotente en el vasto dominio de las ideas, de las palabras y de los símbolos. Transforma en flores y músicas la materia inerte del idioma. Vuela por el infinito, dialoga con los elementos, somete a su voluntad las formidables fuerzas ocultas. Su cabeza es como una ánfora sagrada llena de secretos y prodigios. Pone su espíritu en cada vocablo y hace que las voces rosarios trémulos de emociones, y de melodías. Es águila y alondra, es rayo y es céfiro. En su enorme corazón palpitan todos los amores y todos los dolores de la humanidad, y su latido es como el retumbo del trueno y del mar. Es, en fin, la más asombrosa manifestación de las energías eternas, porque la gloria prolonga su poder y su personalidad a través de las edades. Es un hombre, y más que un hombre, o por lo menos el que está más cerca de Dios. Froilán Clusius. Ese párrafo nos demuestra mucho de lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Es decir, una manera, eso de alondra, definir la poesía como alondra y águila, como rayo o tormenta, eso es la mejor definición de poesía que usted puede encontrar. Es un breve. Y aquí qué bien que estamos aquí con esas voces, esos rayos y esas tormentas. Exacto, un magnífico lugar que antes de terminar le quiero dar gracias a todas las personas que tuvieron algo que ver con esta presentación, a la doctora Rufa, a la doctora Mondragón que está acá, a Gloria por darnos el espacio en Pórtico, en este maravilloso lugar que en Washington lo necesitábamos, a Helen por haber venido y a todo el equipo de Casasola y a todos ustedes que están aquí, mil gracias. Preguntas para Helen.